Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Una puesta al día con la historia. El día de hoy tenemos un episodio especial porque es el 6 de agosto y queremos hablarles sobre personajes que hemos encontrado que son bastante significativos en la historia de nuestro país. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a nuestro coanfitrión, Don Dano. Hola, ¿cómo están todos? Que sean bienvenidos, que tengamos un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Y pues, nada, podemos empezar a hablar también un poco sobre lo que es esta lista que hemos preparado, pero antes de eso, bueno, yo creo que tenemos una pequeña sorpresita preparada, ¿no? Bueno, para comenzar, Dano, según tú, ¿cuáles son los 10 personajes más significativos de la historia de nuestro país? Top 10. Uy, esa es un top 10 medio complicado, pero vamos a tratar de hacerlo. Si entramos hablando sobre todos los hechos relevantes de la historia boliviana, a ver, podríamos empezar a hablar sobre personajes políticos. A ver, podríamos poner a Víctor Paz Estensoro en el puesto 10. Yo creo que un personaje importantísimo dentro de lo que es la historia política del país. Puesto número 9 podríamos poner a tal vez hablando sobre lo que son las letras, hablar sobre Adela Zamudio, esta gran escritora y poetisa cochabamina, literata cochabamina, tal vez un personaje igual de gran relevancia. Podríamos hablar, no sé, pues de en el mundo intelectual, tal vez podríamos hablar de personajes como Gabriel René Moreno, posiblemente uno de los más importantes historiadores de la historia del país, y uno de los que principalmente ha recopilado y ha sacado información. Siguiendo en el camino de los intelectuales, en un puesto número, estamos en el 7, ¿no? En el 7 podría estar Franz Tamayo, probablemente tal vez la obra cumbre dentro de lo que sería tanto lo que es las letras como el pensamiento boliviano. En un puesto número 6 yo te pondría otros personajes también políticos de mucha importancia. Podríamos hablar tal vez de Antonio José de Sucre. Yo creo que no se puede entender el país sin entender la obra y el aporte que tiene Antonio José de Sucre en este país. Realmente yo creo que es uno de los personajes más relevantes. En un puesto 5, hablando sobre estos personajes que han sentado las bases de lo que es la creación del país, podría estar Casimiro Alañeta, un personaje polémico, oscuro, eh, del que se pueden decir muchas cosas, pero creo que es uno de los personajes que no se lo puede ignorar cuando hablamos de la historia del país. Es el responsable o corresponsable directo de la creación de Bolivia, entonces yo creo que es uno de los más importantes que podemos ver. Ya llegando al número 4, yo creo que podemos hablar sobre otros personajes. A ver, se me viene a la cabeza eh, posiblemente el mismo Tupac Katari, juntamente con Bartolina Sisa. Yo creo que son personajes igual que dentro del mundo indígena, y podemos hablar mucho sobre lo que son los personajes indígenas en la historia del país, que son bastantes, pero lo podemos englobar tal vez en la representación de ellos como grandes representantes precisamente de eso, ¿no ve? Del, de la importancia que van a tener dentro de lo que es la construcción y la visibilización de lo que sería el mundo indígena dentro de lo que es la construcción de lo que va a ser el futuro Bolivia. En el puesto número 3 yo creo que podríamos poner, no sé, a Andrés de Santa Cruz. Yo creo que es igual uno de los personajes que ha sentado las bases de la creación de este país. Eh, ha institucionalizado, modernizado y realmente soñaba con un Estado fuerte, poderoso. Es tal vez una de las épocas más relevantes de la historia del país, la que vamos a tener precisamente bajo mandato de Santa Cruz, con muchas polémicas, muchas luces, muchas sombras, pero igual es un personaje importantísimo. En un puesto número 2 yo creo que podríamos poner bueno, no sé, saliendo un poco de la política, tal vez podríamos hablar de... Marco Antonio Echeverri. Eh, podríamos hablar incluso del mismo Echeverry, el diablo Echeverry. El Bonilovic. fútbol No, es mentira. tan importante como podríamos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Y realmente la construcción de la identidad nacional también se basa en los hechos sociales principalmente, ¿no? Y en este caso, gente como el Diablo Echeverri, Maestro Ugarte, mucho de lo que estamos hablando en las anteriores ediciones de nuestro programa, yo creo que son también personajes
a los que les podemos dar una relevancia muy fuerte. Posiblemente en un número uno, no sé si en este orden, la verdad lo he hecho muy al azar, pero en este orden podríamos incluso poner al mismo Simón Bolívar, responsable directo de lo que es la creación del país. Y bueno, seguramente la gente nos puede decir muchas cosas, ¿no? Nos puede decir de que hay otra gente que ha luchado desde el comienzo y es verdad, ¿no? Desde Murillo, pasando por Esteban Arce o no sé, pues los levantamientos en Chuquisaca o en Oruro o Alonso Ibáñez en Potosí o qué sé yo, los guerrilleros, Lanza, Warnes, Arenales, etcétera, 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 son totalmente importantísimos dentro de la historia del país, pero finalmente quien ha dado el paso definitivo para que la audiencia de Charcas se convierta en un país es Simón Bolívar, ¿no? Si bien Sucre tiene una participación tan relevante juntamente con Olañeta, el que determina y el que decide que esto se dé como se dé es precisamente Bolívar, ¿no? O sea, entonces pues, Bolívar podía haber desautorizado tranquilamente a Sucre, no lo ha hecho. Ha dado el pie para que realmente Bolivia se convierta en un estado y no sea simplemente una o unas provincias más dentro de lo que sería el Río de la Plata o de lo que sería el Perú. Entonces yo creo que ese es un puesto muy relevante al que se le puede dar. Bueno, el día de hoy no son exactamente estos personajes de los que tú quieres hablar, ¿verdad? Creo que, Exactamente. Lo que he preparado son 10 personajes, probablemente no los más relevantes, no los más importantes, tal vez algunos de los que muchas veces no se habla, están olvidados, están relegados, no se los toma en cuenta. He tomado 10, ¿no? Esta vez sí con un poco más de organización. No tiene un orden en particular, tal vez vamos a ir vamos a tomar para empezar el más antiguo, que va a ser el número uno para empezar, pero no tiene un orden en particular de relevancia e importancia. Yo considero que todos son importantes y para evitar el tema de que reclame la gente y diga, no tomen en cuenta a los pandinos, a los tarijeños, qué sé yo. He decidido de los 10 personajes, que sea uno por cada uno de los 9 departamentos del país. Y finalmente el décimo va a ser un extranjero que tiene relevancia en el país. Que es importantísimo hablar también de lo que son estos personajes extranjeros que se han identificado, les ha gustado, les ha simpatizado el país por alguna cosa y han hecho aportes importantísimos, tanto como las personas que han nacido en esta tierra, ¿no? Entonces de ahí cerraríamos los 10, uno por departamento, que como vamos a ir viendo, muchos de estos, si bien no nacieron en ese departamento que vamos a tomar, sí, sí pues bueno, tuvieron una relevancia muy fuerte en ese lugar, ¿no? bueno, me gusta la idea, me gusta bastante. Y para comenzar, para hablar del primero, en vez de darnos el nombre, danos unas pistas. ¿De quién se trata? A ver, es tal vez probablemente uno de los pintores de la escuela potosina más importantes del periodo colonial. Justamente lo que sería el paso entre los siglos eh, 17 y 18, la presencia de este personaje, un hombre mestizo, de mucha relevancia, va a ser tal vez uno de los que va a dar paso a lo que va a ser la consolidación del arte, de la pintura, del periodo barroco dentro de lo que sería la historia del país. Y pues bueno, yo creo que estamos hablando de palabras mayores. Para más datos, su figura aparece en los viejos billetes de 50 bolivianos. Ya no están en los nuevos, ¿verdad? Mira, yo hace tiempo me fui del país y todavía conservo los Claro, ¿no? antiguos billetes, ¿no? Exacto, ¿no? En la edición moderna, digamos, de los billetes ya no aparece este personaje, están otros personajes ahí, pero bueno, la edición que todavía sigue circulando, ¿no? Las versiones anteriores del billete, está este señor, este personaje histórico. Ahora, Estamos hablando, ¿de quién dale, dale. estamos hablando? Dinos, dinos, dinos. Estamos hablando de Melchor Pérez de Holguín, ¿no? Melchor Pérez de Holguín es probablemente un personaje que si bien no es, bueno, nació y se formó y hizo toda su obra en el periodo previo a la creación de la República de Bolivia, él es posiblemente uno de los artistas
más importantes, uno de los pintores más importantes que ha tenido el territorio de lo que es Charcas durante el periodo de lo que son este paso entre los siglos XVII y XVIII, ¿no? Y la verdad a mí me ha sorprendido algo. O sea, yo siempre tenía la idea, como por ejemplo, Melchor Pérez de Holguín es un personaje nacido, bueno, perdón, perteneciente a la escuela potosina, dentro de lo que sería el barroco. En realidad él nació en Cochabamba, ¿no? Nació en Cochabamba aproximadamente para el 1600, aproximadamente 1660, en la ciudad de Cochabamba. Y bueno, prácticamente hace toda su obra en la ciudad de Potosí. Parece que en algún momento de su vida se traslada a la ciudad de Potosí. Y es ahí donde hace pues prácticamente todo lo que va a ser su obra pictórica, importantísima, ¿no? ¿Qué podemos hablar de él? Parece que él se formó en Sevilla eh, con, el, con el maestro de apellido Murillo. No tengo más datos de quién era el artista este en Sevilla. Parece que sí. Y pues bueno, en algún momento de su vida él se traslada a la ciudad de Potosí. Él está y realiza buena parte de lo que es su obra precisamente en esta ciudad. Él pertenece a esta escuela, obviamente el barroco que tenía gran predominancia en la Europa de ese momento, llega a América, ¿no ve? Y se expresa de una forma muy particular y muy variada dentro de lo que va a ser el cómo los artistas locales van a tomar y no solamente van a copiar las obras, en este caso usualmente arte religioso, sino que bueno, también ellos van a empezar a crear sus propias características, ¿no? Como vamos a tener una escuela cusqueña del arte, de mucha influencia en toda la región andina, precisamente es un barroco cusqueño, una característica muy particular, de hecho muy influida también en lugares como la ciudad de La Paz, por ejemplo, donde vamos a tener casos como desde la famosa iglesia de San Francisco hasta autores como Diego Quispetito, por ejemplo. Vamos a tener esta escuela potosina para que veamos también la relevancia y la importancia que tenía Potosí y el peso que va a tener Melchor Pérez Holguín acá. Precisamente esta escuela potosina se va a caracterizar por temas relacionados con lo que son las historias bíblicas. Lógicamente todas o buena parte de su obra va a estar relacionada con el tema de las historias de la Biblia o historias relacionadas con lo que sería la historia de Cristo. Pero que bueno, también va a empezar a insertar algunos elementos locales, andinos, identidad dentro de lo que sería la misma obra, ¿no? Características muy propias de lo americano. Entonces vamos a empezar a ver escenas, no sé, pues de San Juan Bautista realizando acciones con fondos americanos, con montañas, con árboles, con frutas, con animales locales y ese tipo de elementos que vamos a ir viendo que van a ir entremezclándose. Y es precisamente la obra de Melchor Pérez Holguín, probablemente una de las más importantes. Posiblemente es el que él deja escuela para que después lleguen otros grandes artistas, como lo que va a ser todos sus contemporáneos potosinos, del tipo posterior, Leonardo Flores o Gaspar Miguel de Berrío, que van a continuar dentro de lo que va a ser esta escuela, dentro de lo que va a ser este aporte dentro de lo que es este barroco de origen potosino. Y pues bueno, es yo creo su obra bastante relevante. Posiblemente su pintura más importante es la llegada del virrey Morcillo a Potosí, que es una obra que te digo exactamente la fecha es de 1716 y que a diferencia de lo que es su arte tradicional obviamente es un arte sacro, religioso. Esta es una obra que más bien tiene esta recuperación de crónica, ¿no? Está recuperando la visita del virrey. Raramente un virrey salía, en este caso de Lima, a visitar otros lugares, pero la importancia que tenía Potosí en ese entonces permitió de que fuera uno de los pocos virreyes que dejó la ciudad de Lima y visitó Potosí. Y fue un evento, según lo que te retrata Pérez de Holguín, maravilloso, ¿no? Un recibimiento apoteósico dentro de lo que era la llegada del virrey, donde toda la ciudad se preparó precisamente para eso. Y el detalle que tiene la pintura esta sobre lo que es la llegada del virrey y la importancia que tiene esto y cómo lo detalla en su pintura es impresionante, ¿no? O sea, realmente ves así, no solamente la llegada de la comitiva del virrey,
la pintura se muestra al virrey a caballo juntamente con toda su comitiva, sino todos los elementos de la ciudad, ¿no ve? Entonces ves desde pequeños recuadros, donde precisamente el artista pintó con todo el detalle pequeños cuadritos dentro de su cuadro, hasta las características de las personas, de las casas, de todos los elementos que componían la ciudad de Potosí. Probablemente es una de las radiografías del Potosí del 1700 mejor detalladas, ¿no? Entonces yo creo que es probablemente una de sus obras más importantes. Se encuentra ahorita en un museo de Madrid, esta obra. Y bueno, pues buena parte de su obra está más bien repartida dentro de lo que sería territorio boliviano, ¿no? Buena parte de este está en el Museo de la Casa de la Moneda en Potosí. Yo creo que justo homenaje a tener muchas de sus obras en Potosí, que es la ciudad donde él principalmente ha trabajado. También tenemos alguna parte de su obra en La Paz, en el Museo Nacional de Arte, o en otros lugares como algunos museos de iglesias, también en Potosí y en Sucre, ¿no? Entonces realmente, si hablamos de artistas, yo creo que es uno de los más importantes, que sentó las bases de mucho lo que va a ser el arte boliviano posterior, digamos. Y bueno, ¿no? Yo creo que para empezar, yo creo que podemos hablar de él. Aun cuando él no haya vivido en la época de la República, ¿verdad? Es bastante significativo. El peso de la herencia que ha dejado es enorme, ¿no? Totalmente, sin lugar a dudas. O sea, realmente el mismo hecho de que sí, ¿no? Precisamente muchas veces para entendernos, para entender la historia del país, entender al país como tal, tal vez tenemos que ir más atrás y revisar nuestras raíces más profundas. Y eso muchas veces viene de esos 300 años de periodo colonial, en la importancia que ha tenido ese periodo colonial. No podemos negarlo, no podemos olvidarlo. O sea, realmente el dejarlo de lado me parece un absurdo total. Como vamos a ver más adelante también con otro personaje al que igual lo vamos a tomar en cuenta parecido. Entonces, realmente yo creo que es importante, ¿no? Para conocer también cómo se ha desarrollado después el arte en Bolivia ya durante los siglos XIX, XX, la pintura principalmente, ¿no? ¿Hay algún motivo por el que él ya no sea parte o ya no esté retratado en los billetes del boliviano? Bueno, sinceramente, me ha parecido una cosa particular. Yo creo que está relacionada con lo que sería el tema del discurso del gobierno desde entonces de Evo Morales, ¿no? Evo Morales decía hacer algo muy interesante, que es sacar a los personajes que, si nosotros nos fijamos, los personajes de la tanda de billetes de 1985 no tenían nada que ver con política, eran personajes principalmente de las artes, las letras, eh, y bueno, hasta la industria, ¿no? Si nosotros nos fijamos, los viejos billetes de 2 bolivianos lo tenían a Antonio Bacariés, el de 5 lo tenía Adela Zamudio, el de 10 a Cecilio Guzmán de Rojas, el de 20 a Pantaleón de Alense, el de 50 a Pérez Holguín, el de 100 a Gabriel René Moreno y el de 200 a Franz Tamayo, ¿no? Ningún personaje, tal vez salvo, digamos, Franz Tamayo en parte, pero obviamente es una etapa secundaria de su vida lo político, y ser reemplazados por personajes, en este caso, de raíz indígena y que han tenido relevancia política, ¿no ve? Entonces, ahí vamos a ver en las nuevas tanda de billetes personajes como Tupac Katari, Bartolina Sisa, el Zárate Vilca, juntamente con Bolívar, juntamente con Sucre. Entonces, se ha decidido volver a poner otra vez a personajes relacionados directamente con la política, ¿no? Algo que no sé cuál habrá sido su criterio, seguramente está relacionado con el tema del discurso político con el que manejan, y que bueno, cambió completamente esta idea que el 85 decide romper con la idea de lo político, porque antes de eso los billetes igual, tenían a Bolívar, tenían a Sucre, tenían a Santa Cruz, a Juana Zurduy, y qué sé yo, otros personajes igual parecidos, ¿no? Hmm, Interesante el dato. La verdad que también me preguntaba cuál era el criterio que han seguido para tomar estas decisiones, ¿no? Pero bueno, no sé qué Sí, tanto sí, ¿no? manejamos billetes ahora. O creo que en La Paz todavía se maneja dinero en efectivo, ¿no? Se maneja bastante todavía acá. Entonces,
Aunque si bien el QR está dominando todo, y bueno, el pago con tarjeta y demás, todavía los billetes son relevantes. La mayor parte de los casos, ¿cómo vas a pagar, digamos, al minibusero o al del trufi? Usualmente tienes que tener tus monedas a la vista o tus billetes, aunque algunos ya te aceptan QR, pero muchas preguntando, ¿no? Es porque algunos te dicen hasta enojados, no acepto nada, ¿no? Entonces tienes que tener tus billetes o tus monedas a la vista para evitarte un chasco de por medio. Claro, claro. No, yo aquí acostumbrado a pagar todo con tarjeta. Alguna vez viajo a otro país y después de consumir quiero pagar con tarjeta. Me dicen, no, aquí no se acepta tarjeta y no, yo no tenía efectivo. Me he encontrado situaciones así. Y sí, para algunas cosas, qué sé yo, aquí para ir a la tiendita de la esquina a comprarte pan, necesitas monedas, no hay más, ¿no? Pero para otras cosas, bueno, restaurantes, cosas así, ¿no? Yo creo que es una cosa que se normaliza en el mundo, ¿no? Sí. Pasemos al siguiente personaje del que vamos a hablar. Perfecto. Vamos a hablar sobre entonces otro personaje, en este caso, bueno, Pistas, pistas. Primero, antes de dar el nombre, danos yendo al mundo indígena, ahora vamos a hablar de personajes, un personaje indígena venido de tierras bajas, que ha sido considerado héroe en una guerra, específicamente una guerra que hemos tenido contra Brasil, una guerra bien extraña, bien particular, muy distinta a lo que van a ser las otras dos grandes guerras que vamos a tener en la historia del país, que son la del Pacífico y la del Chaco. La del Acre va a ser una guerra muy, muy es una extraña. guerra de la que no hablamos Eh, mucho, ¿verdad? Además, exacto, no se habla mucho, se Y estudia es muy en la que hemos poco sobre perdido la esta mayor guerra. cantidad de territorio, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, pues es una guerra que tampoco conocemos mucho algunos de los personajes que han estado involucrados en la guerra, ¿no? Entre ellos él, que si bien es un personaje que, igual que hablando de Pérez Holguín, no nació específicamente en el territorio, es una figura significativa del territorio del que vamos a hablar, que en este caso sería Pando, el departamento de Pando, ¿no? Y estamos hablando de Bruno Racua. Bruno Racua, según su biografía, él nació en Ixiamas, actualmente provincia Iturral del norte de La Paz, departamento de La Paz, en 1879. En ese momento, formalmente lo que era el territorio, lo que era el norte de La Paz, lo que actualmente las provincias de Iturralde y Franz Tamayo, formalmente no estaban completamente integradas al departamento de La Paz, ¿no? Tampoco lo estaba Pando, y muchos lugares del Beni tampoco. O sea, realmente eran territorios que el Estado casi no les ponía atención, casi no les ponía importancia, y en donde los pueblos indígenas vivían casi libres ahí mismo, ¿no? Y habían pueblos, desde pueblos tacanas, que es precisamente el pueblo del que proviene Bruno Racua, pueblos como están ahí los Pucahuaras, Pacahuaras, perdón, están los Sirio, ¿no? Si no estoy mal también, no mentira, no están los Sirio, no me estoy confundiendo. Están los Eseja, están varios pueblos, hay un montón de pueblos que están en toda esta región entre lo que es el norte de La Paz, todo lo que es la región de Pando, principalmente Pando, toda la región amazónica, norte amazónica. Y bueno, pues para mediados del siglo XIX, especialmente desde 1870, vamos a empezar a tener un boom muy interesante que vamos a tener del descubrimiento de la goma. Y pues la goma que vamos a tener en ese momento va a llevar a que muchos empresarios eh, vayan a la región y empiecen a utilizar los famosos enganches. ¿Qué eran los enganches? Eran prácticamente enganchar entre comillas a los indígenas para que trabajen en las barracas gomeras. Entonces, básicamente ellos lo que hacían era tener sus plantaciones de árboles de caucho, realizar los cortes que se hace de manera perpendicular al árbol para que salga esta savia de donde podían hacer las bolachas de goma, ¿no? Entonces, básicamente, este recurso se ha vuelto un recurso muy, muy relevante después de la década de 1880 principalmente, porque la goma se empieza a utilizar para varias cosas. O sea, la industria de la goma va a volver a ser relevante para el mundo, para Europa, Estados Unidos, las potencias industriales, y precisamente la demanda que va a tener
de goma por parte de territorios como el boliviano, el peruano o el brasileño, va a ocupar un espacio muy importante dentro de lo que va a ser la construcción de la economía boliviana. Y es ahí donde aparece principalmente la Casa Suárez, ¿no? Vamos a hablar más tarde también sobre el señor Suárez y los Suárez hermanos. Y ellos obviamente tenían un grupo de peones. Precisamente entre estos grupos de peones se encontraban muchos de estos indígenas tacanas, ¿no? Como Bruno Racua, que al momento de estallar la segunda fase de la guerra del Acre, que va a ser en 1903, ellos van a formar prácticamente un ejército particular. Nicolás Suárez forma un ejército particular, financiado por él mismo, utilizando y armando a sus propios trabajadores, y va a tener una serie de triunfos muy importantes, enfrentando precisamente a los brasileños en la región. Eh, Bruno Racua va a participar por lo menos se conocen dos escaramuzas de la guerra. La primera es la de la batalla de Puerto Rico, un gran triunfo boliviano que precisamente permite de que esta localidad que está cerca de lo que es actualmente Cobija se quede en territorio boliviano. Y después probablemente la más importante, que es la batalla de Bahía. Bahía era el nombre que recibía la barraca de donde actualmente se encuentra la ciudad de Cobija, precisamente. Y el triunfo ahí y el aporte que va a tener Bruno Racco va a ser importante. Bueno, ellos eran un grupo precisamente debido a su experiencia, ellos eran gente que se había formado en regiones de la selva. Ellos tenían la experiencia de ser flecheros, y él era uno de los grupos de flecheros que tenía Suárez, ¿no? Y precisamente es este grupo de flecheros el importante. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a utilizar flechas impregnadas con fuego, ¿no? Con materiales combustibles para quemar estas flechas, para lanzárselas a los brasileños, que usualmente utilizaban o estaban dentro de lo que eran centros de operaciones, que eran casas de madera con techos de hoja de palma, de esta hoja de palma seca, o de jatata probablemente. Y pues bueno, han empezado a atacar precisamente los espacios brasileños, las avanzadas brasileñas que estaban en esas casas. Y es ahí donde va a tener relevancia Bruno Racua, precisamente disparando y atacando estos espacios, estos avances brasileños, y frenando pues el avance, ¿no? Entonces eso va a ocasionar que las fuerzas brasileñas retrocedan, y precisamente se puede recuperar lo que va a ser a futuro la ciudad de Cobija, ¿no? Lo que va a ser la región de Bahía. Obviamente Bruno Racua al final va a acabar siendo un trabajador más, un peón más, completamente olvidado. Él va a fallecer te digo ahorita, no tengo aquí el dato exacto, en 1932, en marzo del 32, un poco más de 50 años. Completamente olvidado, lamentablemente. O sea, realmente no va a haber un reconocimiento en su momento. ¿Perdón? Bastante joven también. Bastante joven, exacto. Posiblemente por el mismo hecho de que después de la relevancia que se le dio en ese momento, que precisamente Suárez recupera y reconoce a muchos de sus trabajadores el aporte que han tenido ellos, las cosas que han hecho ellos. Se recupera uno de sus trabajos precisamente sobre la guerra. El nombre de Bruno Racco posiblemente hubiera acabado completamente olvidado, como un héroe anónimo más de los muchos que hay en la historia boliviana. Y bueno, estas investigaciones permiten que a lo largo del tiempo, años después, se lo reconozca como tal, como un héroe de guerra merecido, como una persona que merecía ese reconocimiento. Sobre todo le ha dado visibilidad también a estos grupos indígenas, completamente olvidados por la historiografía boliviana, totalmente, ¿no? Los pueblos de las tierras bajas están completamente olvidados, no tienen tal vez la relevancia que han tenido otros grupos indígenas de las tierras altas principalmente. Y es ahí el reconocer, entonces, dentro de lo que va a ser desde la década del 90, esta construcción que van a tener los pueblos indígenas de tierras bajas, para reconocer e identificar su historia, su pasado, e identificar también a sus personajes, es donde va a empezar a resurgir la figura de él. El año 2004, el presidente Carlos Mesa, desde entonces, reconoce como héroe nacional a Bruno Racua. Yo creo que un justo merecido reconocimiento a casi 100 años, un poco más de 100 años de la batalla de Bahía. Y bueno, pues, ¿no?
Desde ese momento él es un personaje más reconocido. Se lo ha tratado de recuperar bastante, entonces eh, me parece que es un justo reconocimiento también para ese personaje. Mira, que cuando estábamos en el colegio y yo pensaba que ya me lo sabía todo, no tenía idea de él. No sabía. Exacto, o sea, prácticamente no se lo estudiaba, no se lo conocía. O sea, incluso cuando hablamos de la guerra del Acre, cuando se aborda la guerra del Acre, muy poco se habla sobre algunos personajes históricos que han participado de esta guerra, ¿no? Podríamos hablar de Maximiliano Paredes, podríamos hablar de mismo Nicolás Suárez, de cómo incluso gente como Lucio Pérez Velasco o el presidente Pando o el ministro en ese entonces que era Ismael Montes han ido a la zona de operaciones, han luchado en esos lugares. El mismo Federico Román, que ha sido igual un personaje muy importante. O sea, muy poco se habla sobre esta guerra y muy poco se habla sobre estos personajes que han tenido un aporte significativo en esta guerra, ¿no? Ahora, ¿tus estudiantes saben quién es Bruno Racua? Se lo he incluido dentro de lo que es la currícula. Se ha modernizado, en los últimos años ha sido modernizado. Obviamente, claro, o sea, el mismo hecho de que sea un personaje indígena de la zona le ha dado tal vez una relevancia que probablemente en otro periodo de la historia no se le iba a dar, ¿no? Que es el hecho de, que es el hecho de que, bueno, sea visible, ¿no? Y las nuevas currículas escolares, yo creo que han dado, si podemos dar algunas cosas positivas a través de la dichosa ley Abelino Signani, es darle visibilidad a estos personajes que son tan importantes y han construido la patria tanto como un mestizo, como un criollo, como el que sea. Eh, y hay que darle su espacio, me parece correcto, especialmente estos indígenas de tierras bajas que han tenido una historia de tanto olvido, más que otra cosa, ¿no? Completamente olvidados por la historia, completamente olvidados por los políticos, completamente olvidados por todos. Y bueno, pues yo creo que darles un espacio dentro de la historia boliviana es un justo reconocimiento también a lo que ellos han aportado. Es cierto, es cierto. Pasemos al siguiente tema, o al siguiente personaje, quiero decir. Vamos con el siguiente. Y esta vez El vamos a hablar de una siguiente mujer, ¿verdad? vamos a hablar de la primera mujer. Bueno, hablamos hace un ratito antes de Adela Zamudio. La personaje de la que vamos a hablar ahora es un poco más joven que Adela Zamudio, bastante más joven de hecho, pero que continúa un poco su legado. O sea, realmente el aporte que podemos hablar sobre Adela Zamudio es importante para darle visibilidad a la mujer boliviana. La mujer boliviana a veces en la historia queda como un espacio relegado, secundario. Eh, qué sé yo, siempre me llamó mucho la atención una vez que pasando clases, dando clases, uno de mis estudiantes me preguntó, profe, pues, ¿dónde están las mujeres? Porque solamente hablamos de hombres. Y me parece una pregunta tan sencilla, pero tan cierta, ¿no? Realmente me parece una cosa importante. Muchas veces a las mujeres las tenemos en un espacio secundario, lamentablemente. Y no reconocemos el aporte que han realizado significativo a la historia, en este caso del país, ¿no? Eh, es una señora que en realidad había nacido en Sucre, eso sinceramente lo he enterado hoy día repasando y revisando un poco su biografía. Y, y bueno, pero buena parte de lo que ha sido su vida desde que era muy chica vivió en la ciudad de La Paz. Entonces vamos a agarrarla como el representante de la ciudad de La Paz. Tal vez su nombre no suene mucho, la verdad es bastante olvidada por la historiografía en general. Yo creo que dentro de lo que es la historia democrática del país, yo creo que debería tener una presencia, una importancia y una relevancia más fuerte. Entonces estoy hablando de María Luisa Sánchez Bustamante. Eh, Nacida en Sucre a finales del siglo XIX, 1896. Vivió buena parte de su vida desde comienzos del siglo XX en la ciudad de La Paz hasta su fallecimiento. Ella falleció en 1988. Fue principalmente una activista política. Fue una precursora del feminismo, una escritora también y obviamente política de mucha relevancia.
hija del conocidísimo político, escritor intelectual Daniel Sánchez Bustamante. Eh, Muchas veces lo que sucedía en este caso con muchas de estas mujeres, hijas de personajes políticos relevantes o de bueno, intelectuales relevantes, que en este caso serían en el caso de Sánchez Bustamante las dos, sus hijas pasaban casi desapercibidas, prácticamente acababan convirtiéndose en esposas de algún otro intelectual o de algún otro personaje importante, ¿no? Muchas veces ha sucedido eso. Si nosotros revisamos otros grandes personajes de la época, podemos ver eso. Pero ese no fue el caso de María Luisa Sánchez Bustamante. Ella desde muy joven empezó a trabajar fuertemente en el activismo para darle visibilidad a la mujer, darle el derechos ciudadanos a la mujer. Y pues bueno, fue de lo que podemos hablar del movimiento sufragista en Bolivia, ¿no? Estos movimientos que se daban en todo el mundo, en Europa, principalmente en América Latina, también en los Estados Unidos, eh, para que las mujeres tengan el derecho al voto, ¿no? Aquí en Bolivia, los primeros indicios de donde se empezó a hablar sobre esto fue durante el proceso de las reformas liberales que realiza Ismael Montes, donde se empezó a secularizar el Estado por un lado, pero no se les dio ciertos derechos todavía a las mujeres, ¿no? Se les dio el derecho a la educación, pero no tenían el derecho a la ciudadanía. No eran ciudadanas, eran eternas menores de edad. Y entre ellos, pues bueno, me imagino que en ese proceso María Luisa Sánchez Bustamante ha debido estar ella siendo niña, siendo parte, viendo seguramente todo eso, siendo hija de Daniel Sánchez Bustamante, que estaba muy metido con los gobiernos liberales y después republicanos de la época. Y Me perdón, imagino que una viendo todo pregunta. eso también ha debido cuestionarse muchas cosas. ¿Ella tenía algún parentesco con Carmen Sánchez Bustamante? ¿Con Carmen Sánchez Bustamante? Sí, ¿Me dices? la mamá de Gonzalo Sánchez de Lozada. Era su hermana. Era la Esta hermana. señora es la tía de Sánchez de Lozada, de Es Goni la Sánchez de tía de Lozada, Gonzalo Sánchez de precisamente. Lozada. Ok, buen dato. Exactamente. Claro, Perdón, porque prosigue. también sí. Y sí, es una familia relevante, como vamos a ver. Y precisamente va a empezar a desarrollar este su activismo, especialmente de la década del 20, ¿no? Esa década del 20, después de la caída del Partido Liberal y el surgimiento de muchos sectores que buscaban luchar por sus derechos e identidad, van a empezar a surgir las mujeres con el tema del derecho al voto. Va a fundar los famosos Ateneos femeninos, estos lugares en donde precisamente en 1923 funda el Ateneo Femenino, donde empieza a coordinar todo lo que son estos encuentros y reuniones de mujeres. La década del 20 es muy activa en eso y son las que empiezan a plantear, cuando estábamos llegando al centenario, el tema de la mujer tiene que tener derecho al voto. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo y qué pasaba en ese entonces en el mundo? La mujer estaba empezando a recibir el derecho al voto en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares de Europa principalmente. Eh, También, si no estoy mal, aquí en América ya había algunos lugares como, si no estoy mal, Chile o Uruguay, que ya tenían a la mujer ya en ese proceso o estaban en el proceso de lograrlo. Eh, Su lucha ha sido fuerte, constante, dura. Acabó ella después de la guerra del Chaco, uniéndose al Partido de Izquierda Revolucionaria. Era interesante ver precisamente una mujer proveniente de la élite, de modales muy refinados, reuniéndose con marxistas como José Antonio Arce o Ricardo Anaya, precisamente en esta particularidad que tenía ella de un personaje disruptor, completamente transgresor de su época, si se quiere. Planteó muchas oportunidades la posibilidad de esta, ¿no? Principalmente en 1938, que es cuando se da la constituyente después de la guerra del Chaco, donde se planteó nuevamente el tema del derecho a la mujer a ser ciudadana, a ser reconocida. Se les da derechos parciales. En 1945 con Villarreal nuevamente sucede lo mismo, pero te abre pie a la famosa reforma que les va a permitir a las mujeres participar dentro de lo que van a ser elecciones municipales. Obviamente todavía con un voto restringido en 1948.
se van a producir las primeras elecciones donde las mujeres van a participar y en donde la señora Sánchez Bustamante va a acabar siendo elegida concejal de la ciudad de La Paz, ¿no? Va a ser una de las primeras mujeres que van a tener un cargo público formal y real. Eh, Juntamente con, se me fue el nombre, había otra señora que estaba en Potosí y bueno, eran un par de personas más. Finalmente ella acaba uniéndose al MNR y es parte, digamos, de estos grupos del MNR donde, bueno, obviamente pone toda su experiencia dentro de lo que es este proceso para dar pie ya en la década del 50 lo que va a ser este voto universal femenino para absolutamente todos, ¿no? Y donde vamos a tener precisamente, no se podría entender posiblemente a las líderes mujeres del MNR posteriores, como Lydia Gayler o eh, Emma, que se llama Emma Lema de Dolls, o personajes parecidos, ¿no? Que han ocupado espacios políticos muy importantes en el periodo del MNR, sin entender la presencia y la figura de Sánchez Bustamante, ¿no? Yo creo que es un personaje al que muy poco se lo toma en cuenta, está completamente olvidada y bueno, pues tiene una relevancia muy grande, ¿no? O sea, y también es interesante ver eso, o sea, cómo esa familia, la familia Sánchez Bustamante o Sánchez de Lozada en este caso, porque también se van a relacionar con ellos, acaba insertándose dentro de lo que es la política boliviana, teniendo igual una importancia relevante muy grande, ¿no? Tanto el padre, don Daniel Sánchez Bustamante, como bueno, el nieto, Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Bustamante, que es su apellido completo, van a ocupar un espacio de tanta importancia y tanta relevancia dentro de lo que es la historia de este país. Entonces ella es la que crea el vínculo con el MNR, tal vez. Se podría. Tuvo vínculos con el MNR, sí, después bueno, es que también en los 40, después de la muerte de Villarroel, el PIR prácticamente se va a ir desarmando, ¿no? Entonces, El mucha PIR gente era va a dejar básicamente el parte PIR de al la final, ¿no? rosca también. Exacto, bueno, ella era parte de estas élites paseñas, ¿no? Porque ya veo Obviamente cierto sí en su momento paralelismo al sí, PIR con el MIR también, ¿no? sí, Comienza de exacto, yo creo izquierda que y podríamos verlo parecido, ¿no? Que de hecho muchos de estos líderes, o buena parte de los líderes del PIR, eran gente de la élite, ¿no? Gente que venía de sectores acomodados, vemos el mismo José Antonio Arce, por ejemplo, pero que claro, lógicamente ellos tenían estas tendencias o estas ideas, digamos, revolucionarias marxistas, ¿no? Pero claro, ¿no? Entonces muchas veces ellos acabaron aliándose o uniéndose con los sectores a los que tanto criticaban. Y eso es lo que les pasó. siendo Y esa fue funcionales al tal vez la poder. gran desgracia del... Sí, terminaron siendo funcionales al poder. Ahí la verdadera alternativa en esa época era el MNR, ¿no? Entonces, Exactamente. se ve que ella logra Entonces, identificar eso, ¿no? Y tenía exactamente. Ella es convicciones como, fuertes. bueno, muchos de estos miembros del PIR que rompen con el partido y se acaban uniendo al MNR, ¿no? Igual del POR pasa lo mismo, ¿no? Con muchos otros personajes. Eh, es bien interesante ver eso, ¿no? Como algunos decían unirse al proceso revolucionario del MNR y logran aportes relevantes dentro de esto, ¿no? Es cierto. Bueno, bastante interesante la información. Me encantó aprender más sobre ella porque la verdad no conocía mucho. Ajá. Y también estaba con ganas de escuchar sobre el siguiente personaje, porque también se trata de alguien de quien no conocí mucho anteriormente, de quien no escuché mucho anteriormente. Y si podemos, si nos puedes dar algunas pistas de quién es él, ¿no? A ver, ahora nos toca hablar de un cochala. Este sí es un cochala de cepa, de estas tradicionales familias cochabambinas. Eh, Precursor de las ideas federalistas en Bolivia. Si bien él nació cuando todavía el país no se había formado, precisamente él nació en 1811, todavía faltaban un par de años para la creación del país. Seguramente él vio, siendo niño, lo que hacía el proceso de la creación del país. Eh, Me parece que es un personaje que por medio de lo que es la acción política por un lado, pero también por el manejo de las ideas, tal vez uno de los personajes políticos más relevantes que va a tener el siglo XIX. Hablando de una época donde
Cochabamba empieza a surgir no solamente como esta idea del granero de Bolivia, o sea, un espacio de mantenimiento económico que va a tener el país, sino también como una cuna de ideas, ¿no? Algo que lamentablemente se ha perdido mucho en Cochabamba, pero que por lo menos hasta la década del 80, Cochabamba te daba no solamente grandes políticos, sino también grandes intelectuales que decían participar en la política, ¿no? No sé si este señor sea el primero. Tendríamos que hacer una revisión más exhaustiva de algunos aportes. Me parece que no. Pero tal vez es uno de los que va a tener una relevancia nacional muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de Lucas Mendoza de la Tapia. Lucas Mendoza de la Tapia va a ser un abogado. Va a dedicarse principalmente al inicio de su carrera, de su carrera profesional. Va a dedicarse a la docencia principalmente en la universidad en la naciente Universidad de San Simón en Cochabamba. Va a ser uno de los primeros docentes bueno, después de que Santa Cruz crea la universidad en 1832, ellos se forman y se unen a este grupo de primeros profesionales bolivianos, también formando otras generaciones. Además de eso, pues bueno, él va a empezar a tener relevancia en todo lo que son los debates políticos de la época. Estamos hablando de una época donde el centralismo no era tan marcado como ahora, ¿no? Había esta disyuntiva, especialmente en la época desde Santa Cruz y todo lo que va a pasar después con los caudillos, donde, como decía Alcides Arguedas, ¿no? La sede de gobierno estaba, donde pisaba la pata del caballo del presidente, básicamente, ¿no? Que teníamos presidentes que gobernaban medio año en Sucre, medio año en La Paz, medio año en Cochabamba, dependiendo de la situación o de las circunstancias que se tenían. Y obviamente este personaje, Lucas Mendoza de la Tapia, es un personaje que va a empezar a participar dentro de lo que son primero los debates políticos de su época, ¿no? Y dándose cuenta de la relevancia que va a empezar a tener Cochabamba dentro de lo que va a ser este periodo. Ya desde el siglo XIX, o sea, desde antes de que estalle la guerra de la Guerra Federal de 1899, las pugnas entre La Paz y Chuquisaca van a ser constantes, ¿no? Entonces vamos a tener por un lado presidentes como Linares, fuerte en el sur, con mucha presencia en el sur y casi completamente olvidado en el norte, como presidentes como Belsu Vallivian, que van a tener más bien una relevancia muy grande en el norte, en La Paz principalmente, en las zonas cercanas a La Paz, pero que van a ser completamente despreciados en el sur, ¿no? Y ahí es donde van a empezar a surgir estos políticos que van a empezar a darle el peso a Cochabamba, ¿no? Darle la propuesta de que Cochabamba sea parte de el debate político. Vamos a tener casos como, bueno, van a ser los famosos golpes de tanto José María Chá como de Mariano Melgarejo, ambos cochabambinos, que ya llegan al extremo, en el caso de Melgarejo, de querer gobernar desde su pueblo, desde Tarata, ¿no? Así que bueno, es ahí donde van a empezar a surgir líderes como Lucas Mendoza de la Tapia, completamente rivales, enemigos de la dictadura de Melgarejo. Y posiblemente es uno de los que da el paso inicial para enfrentarse, ¿no? Muchas veces estas élites políticas deciden unirse, aliarse en contra de lo que va a ser el gobierno tiránico, autoritario de Melgarejo, siendo en este caso Lucas Mendoza de la Tapia exiliado. Él se salvó precisamente de las matanzas que ha sido, por ejemplo, la famosísima batalla de la Cantería de 1867, donde, bueno, es asesinado, por ejemplo, el poeta Néstor Galindo, un joven político muy relevante cochabambino en ese entonces. Pero bueno, ¿no? Él se permaneció en el exilio hasta que, bueno, pues desde el exilio él fue uno de los que impulsores a la caída de Melgarejo, ¿no? Y obviamente participando dentro de lo que va a ser especialmente la convención que organiza el siguiente presidente, ¿no? Cuando Melgarejo es derrocado, sube al poder Agustín Morales. Y Agustín Morales decide hacer algo, llama a una asamblea constituyente para, uno, reformar la constitución, sacar la constitución Melgarejo, y realmente rearmar y reorganizar un poco la institucionalidad del país, ¿no? La institucionalidad del país estaba completamente dañada después de los 6 años del melgarejismo. Y es ahí donde precisamente aparecen algunos de los personajes más importantes de su época.
Los representantes cochabambinos eran de lujo, ¿no? Entre ellos estaba precisamente él, como representante de la ciudad de Cochabamba, juntamente con otros personajes con los que él se hacía apoyar, ¿no? Gente como Nathaniel Aguirre, gente como Martín Lanza padre, por si acaso. Eh, se me fue el nombre del otro. Bueno, se me fue el nombre de uno más. Pero quedaron el mismo Villazón, futuro presidente Villazón, que también va a empezar su carrera política precisamente en esos momentos. Entonces los cochabambinos van a empezar a plantear ideas mucho más serias, ¿no? Ellos son los primeros que van a empezar a plantear de una manera mucho más organizada y formal la creación de un Estado federal en Bolivia, ¿no? Un debate que se daba mucho en América Latina en ese entonces, ¿no? Precisamente hubo casos como estos, que podemos ver los casos mexicanos, argentinos, colombianos, donde precisamente las regiones pedían y luchaban por mayores derechos y mayor participación dentro de lo que eran los aportes tanto económicos como políticos, ¿no? Y que precisamente eran a veces olvidados o relegados por los gobiernos de turno, ¿no? Especialmente por estas ideas centralistas. Había un centralismo muy particular en la Bolivia de antes de 1899, que era nuevamente esta pugna entre Sucre y La Paz, y en donde lugares como Cochabamba o como Santa Cruz precisamente acababan relegados, ¿no? Acababan teniendo un lugar secundario, y es precisamente lo que propone Lucas Mendoza de la Tapia: federalizar el país, que el país se convierta en un estado federal y que precisamente eso le dé más participación y más aportes a Cochabamba, ¿no? Y está secundado por todos estos personajes cochabambinos de los que hablábamos, ¿no? Lamentablemente esta propuesta de la Constitución Federal es rechazada. Precisamente el centralismo, tanto paceño como chuquisaqueño y potosino, frenan este proyecto de ley. Casualmente hasta los mismos cruceños van a decidir rechazar esta ley, los cruceños que un par de añitos después van a empezar a hacer el levantamiento de Andrés Ibáñez, por ejemplo. Pero bueno, ¿no? Va a ser tal vez uno de los primeros intentos serios de buscar descentralizar el país, ¿no? Va a ser una de las primeras propuestas reales y serias, ¿no? Porque él te argumentó y te propuso una idea ya con un proyecto de constitución serio para precisamente tratar de lograr este objetivo. No le va a alcanzar lamentablemente la vida mucho más, él fallece en 1872, pero su legado va a ser tan importante que durante toda la década de los 70s y los 80s del siglo XIX, el grupo cochabambino, hasta la década del 90 tal vez del siglo XIX, los grupos cochabambinos federalistas van a tener una presencia en el debate político y en las ideas, en la construcción de ideas de luchar por el federalismo muy fuerte. No es casualidad que precisamente ellos después se hayan decidido unir a las filas de los liberales, precisamente en la famosa guerra federal, pensando precisamente de quién iban a ser parte de eso, ¿no? Gente como Nathaniel Aguirre, principalmente este famosísimo escritor, autor de Juan de la Rosa, toma la posta, básicamente es uno de los que dirige a estos grupos federales y que después va a volverse uno de los fundadores del Partido Liberal, ¿no? Juntamente con Eliodoro Camacho, con Pando, con estos personajes que, bueno, tal vez nos suenan un poco más. Y precisamente, bueno, lamentablemente a Nathaniel Aguirre tampoco le va a alcanzar mucho la vida como para, ay, perdón, como para seguir con esta lucha. Pero, pero bueno, ya va a ser una idea que después va a ser recuperada por otros personajes, ¿no? Y después va a ser tomada tanto por paceños, cruceños, qué sé yo, ¿no? Un grupo de personas que van a mantener estas ideas. Extrañamente Cochabamba va a perder muchas de su lucha federalista como tal, ¿no? Pero el legado de Lucas Mendoza de la Tapia me parece totalmente relevante en este sentido. Mira que muchos no hubieran pensado que Cochabamba tenía una tradición federalista, ¿no? Totalmente. Mucho más arraigada y más fuerte que Santa Cruz en su momento, de hecho. Exacto. ¿Hay algún tipo de reconocimiento oficial por parte del Estado al legado de... Em, Sinceramente no conozco ninguno, la verdad. De lo que he encontrado no hay ningún reconocimiento oficial. Incluso la famosa
Ley de autonomías no te lo menciona a Lucas Mendoza de la Tapia. Como sí te lo menciona, por ejemplo, Andrés Ibáñez, que posiblemente ha sido mejor recuperada su figura que la de Lucas Mendoza de la Tapia. Me parece que al ser una figura regional, local, muchas veces depende también del mismo departamento, de la misma región, tratar de recuperar este personaje. Y en ese caso me parece que los cruceños lo han hecho mucho mejor, recuperando las figuras como las de Andrés Ibáñez, que los cochabambinos recuperando figuras como las de Lucas Mendoza de la Tapia, ¿no? Y es ahí también otra vez la crítica del comienzo. Lamentablemente no sé qué ha pasado con Cochabamba en estos últimos años, que mucha de esta su gran intelectualidad, estos grandes aportes que han tenido a la historia de las ideas en Bolivia, se han estancado, se han quedado ahí, ¿no? Y precisamente no ha habido una recuperación seria de la figura de este personaje y que se quede en la mente de las personas, en las ideas de las personas. A diferencia del personaje que vamos a hablar ahora, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Y si podemos comenzar ya, siguiendo con el siguiente punto o el siguiente personaje. Número 5. Si nos puedes decir, para comenzar, de dónde viene él y si después nos das más pistas sobre de quién. A ver, bueno, nos toca hablar de un orureño que, más bien, a diferencia de lo que pasa con Lucas Mendoza, eh, se ha mantenido en la memoria de los orureños bastante. Y eso lo hemos visto a pesar de que el personaje falleció, si no estoy mal, ¿qué fecha falleció? El personaje falleció a mediados del siglo XX. Prácticamente olvidado por muchas personas, pero no por los orureños. O sea, realmente los orureños recuperaron su figura y especialmente en el año 2013, cuando se dio un, una decisión política por parte del entonces gobierno de Evo Morales de nombrar al aeropuerto de la ciudad de Oruro con el nombre de Evo Morales, una decisión que lo utilizaron muchos de sus partidarios de ese momento, queriendo congraciarse con el líder, ¿no? Como siempre. Sucede con algunos personajes, no solamente con el caso de Evo Morales, con un montón de casos de políticos de turno pasa lo mismo. Y bueno, estos personajes quisieron congraciarse con el líder, congraciarse con Evo Morales, ¿no? Y quisieron ponerles el nombre al aeropuerto del entonces presidente. La sociedad orureña en general se opuso completamente a eso, ¿no? Precisamente ahí saltó la figura y cómo se mantenía en la memoria colectiva la figura de este personaje, ¿no? La gente se opuso a esto, se opuso a la decisión y más bien logró lo que me parece un acto de justicia, que es reconocer a este personaje como parte del imaginario de los orureños. Eh, Bueno, dinos, ¿de quién se trata? Estamos hablando del teniente Juan Mendoza Inernuldes. ¿Quién era este señor? Es prácticamente un pionero de la aviación boliviana. Desde finales del siglo XIX, aquí en Bolivia empezaron a volverse una cosa muy conocida, los raids. O sea, básicamente eran primero vuelos ¿qué se llama? De globos aerostáticos, tripulados obviamente, que generaban un espectáculo impresionante, ¿no? Hay datos de por lo menos la década de los 1890 donde se dieron cosas así en ciudades como La Paz, Cochabamba u Oruro. En Oruro había una presencia muy fuerte de estos vuelos o de este tipo de ideas. Y pues precisamente esto generó mucho interés en las personas. Estamos viviendo una época donde precisamente vamos a ver el cambio de lo que van a ser los globos aerostáticos a los cepelines y de los cepelines al avión. Y va a ser cambios tan rápidos y tan bruscos que se van a dar que precisamente como sabemos nosotros, ya para 1903 vamos a tener estos primeros vuelos de aviación que van a darse en Estados Unidos, ¿no? Por los hermanos Wright. Y como esto ya la siguiente década va a empezar a llegar a países de América Latina, ¿no? Primero a Argentina, a Brasil, a México, y después ya en la década del 20 van a empezar a llegar al país, ¿no? Van a empezar a llegar a Bolivia. Y precisamente Juan Mendoza vio estas cosas desde su infancia, ¿no? Él nace en 1893 en una población cercana a la ciudad de Oruro. Y bueno, pues
empieza a presenciar, por ejemplo, ¿no? Aquí en los datos que he encontrado, dice que es uno de los testigos presenciales en 1901 de los vuelos de globo de Eduardo Laisel, no sé si se pronunciará así, pero Laisel, que, que realizó una serie de vuelos en la ciudad de Oruro, ¿no? Seguramente en las Pampas, fuera de lo que era, me imagino, en ese tiempo la ciudad de Oruro, una ciudad chiquitita. Entonces, me imagino que debe ser todo un espectáculo ver cómo un hombre podía volar, podía literalmente despegarse del suelo y elevarse con un globo. Y esto marcó fuertemente en el entonces joven niño Juan Mendoza, según lo que es su biografía, ¿no? Y precisamente este tipo de ideas le permitió después a él tratar de buscar juntamente y paralelamente al desarrollo de la aviación, ver las oportunidades para precisamente poder lograr ser parte, o sea, que Bolivia sea parte de la evolución de la aviación en el mundo, ¿no? 1920, perdón, 1918 se da el primer vuelo demostrativo en la ciudad de La Paz por un estadounidense de apellido Hudson. La primera vez que un avión sobrevuela los cielos bolivianos. Y precisamente toda esa influencia permite de que Juan Mendoza busque la oportunidad también de él aprender sobre aviación. Eh, Él intenta conseguir alguna forma y él logra después, por medio de los aportes y el apoyo de la ciudad de Oruro, por medio de empresarios, gente de la zona, ¿no? Políticos incluso de la zona de la ciudad de Oruro, financiarse para poder realizar estudios en Argentina. En Argentina ya estaban las primeras escuelas de aviación y es ahí donde pues él puede ser parte de eso, ¿no? Y es el primer registro de un aviador boliviano que se va a tener, ¿no? Él va a empezar a realizar sus primeros vuelos precisamente en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y después de eso él va a retomar a Bolivia, ¿no? Después de aprender muchas de estos pasos importantes. Para 1919 él vuelve al país y trata de conseguir que el Estado boliviano le financie la compra de un avión, ¿no? Lo que podría ser en ese momento el primer avión boliviano de la historia. El gobierno boliviano desde entonces se olvida un poco de él. Precisamente se dice que varios de los políticos de ese entonces no le tenían mucha simpatía a Juan Mendoza porque su familia era opositora al gobierno liberal de ese entonces. Entonces, no lo, prácticamente lo ignoran. Y nuevamente la ciudad de Oruro va a tener un aporte importantísimo para apoyar a Juan Mendoza. Es especialmente el aporte de un empresario de nombre Alfredo Etienne, orureño, que va a otorgarle a Juan Mendoza la posibilidad de que puedan acceder a la compra de un avión en Buenos Aires y traerlo en tren desarmado hasta Oruro y realizar los primeros famosos raids en la ciudad de Oruro, ¿no? Y dentro de lo que es este evento va a ser el famoso evento del vuelo del avión que se lo va a llamar Cobija, que en 1921 va a sobrevolar las pampas del sur de Oruro, al sur de la ciudad, en los descampados del sur de la ciudad. Va a realizar Juan Mendoza los primeros vuelos de muestra, demostrativos, y que precisamente van a dar el punto de partida para la organización de lo que va a ser en un futuro la Fuerza Aérea, ¿no? Todo lo que va a ser la creación de tanto los vuelos militares como los vuelos comerciales que vamos a tener. Tanto es así que prácticamente 10 años después de eso, Bolivia ya va a contar no solamente con vuelos comerciales, con la creación del yoyo aéreo boliviano, los aportes de los alemanes, especialmente de Kielman, sino que también vamos a tener los primeros aviones de corte militar en esa época, ¿no? Entonces realmente no se podría entender eso sin los aportes pioneros de Juan Mendoza. Juan Mendoza, precisamente por todo este tipo de cosas, va a quedar en la mente y en la memoria de los orureños muy fuerte. Y me parece lindo eso, ver que sea una memoria tan grande que perdure incluso casi 100 años después de la hazaña que realizó él.
y que se quede en la memoria colectiva de las personas de la ciudad de Oruro, ¿no? Es un personaje del cual los urugueños tienen un orgullo impresionante. Y a pesar de que, bueno, el año 2013 eh, existieron algunos políticos orureños que trataron de desprestigiar la figura de Juan Mendoza, atribuyéndole, diciendo de cosas como que era un explotador de indígenas, que era un hacendado, que era no sé qué y que no sé cuántos. Cosas que sinceramente no han sido demostradas. Sinceramente no hay muchos datos más sobre eso. Eh, la memoria de la gente sobre los aportes y los logros que tiene Juan Mendoza han tenido más fuerza y más relevancia que las decisiones políticas, ¿no? Y como justo homenaje, precisamente el aeropuerto de Oruro lleva su nombre ahora, ¿no? Yo creo que es un homenaje totalmente merecido y un justo reconocimiento a estos aportes. Incluso es parte después de la guerra del Chaco, por parte de los aviadores, y precisamente él trabaja especialmente en todo lo que es la reparación y los trabajos mecánicos dentro de lo que es la reparación de aviones. Y seguramente él también va a ser el aporte principal para toda esta nueva generación que va a surgir después de él, ¿no ve? Gente como Rafael Pavón, Jorge Bilzerman y todos estos grandes aviadores que van a surgir, que obviamente mucho más jóvenes que él, que van a surgir después de la guerra, ¿no? Ahora, estamos hablando de un tipo que fue pionero de la aviación en Bolivia, primer piloto boliviano existe registro, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando de alguien que ha estado anclado en la memoria colectiva de Oruro, ¿no? Y, y hubo políticos que intentaron desprestigiarlo para poder ponerle el nombre de Evo Morales Aima al aeropuerto de Oruro, Exactamente. cuando él era, o sea, el candidato perfecto para nombrar al aeropuerto como él, ¿verdad? Claro, o sea, la verdad, quién más que merecido que Juan Mendoza, un orureño Exacto, que exacto. lleve su nombre? O sea, me parece hasta poético, no sé. Exacto, Y realmente tratar de darle el nombre justicia, de otra ¿no? persona, de quien sea, o sea, es una ridiculez. La politiquería, ¿no? Y bueno, pues algo que vemos, como te estaba mencionando hace rato, pobre Juan Mendoza ha sufrido sin querer tal vez los avatares de la política, ¿no? En su época lo frenaron los liberales. Casi 60 años después de haber muerto, lo frenaban los masistas. O sea, básicamente él va a estar repudiado por los políticos, aunque básicamente era un aviador más que otra cosa, un pionero, un soñador de su época, ¿no? Más que otra cosa. Claro. Bueno, bueno, ¿te parece si nos tomamos un pequeño break, ya que estamos en el Me número parece bien. 5 y ¿Ya? retornamos en un momento con los siguientes 5?